FEMEBA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Abordar la violencia en el ámbito sanitario. Pasemos la placa, Lautaro, por favor. No escapa a ninguno de nosotros que estamos en el ámbito sanitario, que la salud es un derecho humano, no solo reconocido por las normas vigentes, sino también cada vez es más demandado en tal condición por toda la población. Es cierto que la salud empieza a importar cuando falta, como bien dijo Verónica al inicio, pero es desde nuestro ámbito que debemos ponerla por encima. Tenemos que hacer realidad esa estrategia de la OMS que define y sugiere la salud en todas las políticas. Y eso es lo que siempre trato de promover desde mi trabajo. Y eso no basta con lo consagrado en la Ley de Derechos de los Pacientes. Tanto ellos como todos nosotros, desde cada uno del rol que desempeña y de las actividades que desarrollamos, debemos involucrarnos para lograr mejores resultados en salud, y creo que justamente un paso fundamental en esto es reforzar la relación equipo de salud paciente y aún más equipo de salud paciente y su grupo familiar. Pero además de esa interrelación que tiene que pulirse y desarrollarse, también el Estado debe generar las condiciones necesarias. Y es por eso que nosotros hemos trabajado justamente en este tema. La próxima placa. Desde los comienzos de la humanidad, el tema de la salud preocupó a todas las culturas. El temor a enfermar y a morir afecta a todas las personas. Por eso, el equipo de salud tiene un rol fundamental, tanto en el bienestar como en la calidad de vida de toda la comunidad. Esto tiene un enorme impacto en el desarrollo y en la prosperidad que pueda tener una comunidad. Por eso que debemos velar para que cada uno de los que trabajan en el sector sanitario pueda ejercer sus funciones sin recibir amenazas, afrentas o agresiones. Esto lleva a plantearse la importancia de la formación y de la capacitación de los trabajadores de salud, la cual debe ir evolucionando y ayornarse a las demandas y a las necesidades que tiene la población y también a los cambios y a los avances tecnológicos. También requiere que las políticas de gobierno también velen por contar con recursos humanos sanitarios que sean capacitados, motivados y protegidos en todo su quehacer. En la próxima placa, acá vemos el tema de la violencia sanitaria. La violencia, sea física o psicológica, se ha convertido en un problema mundial. Ya lo dijo Verónica también, y que atraviesa la frontera, y seguramente en los próximos encuentros y en ese potencial encuentro internacional, seguramente valoraremos en qué estado estamos como país y también valorar los contextos en los cuales nos encontramos en el trabajo, y también se encuentra todo el grupo de profesionales. Afecta a la dignidad de millones de personas en todo el mundo y es cada vez un problema más de derechos humanos. No podemos dejar de reconocer que el ámbito laboral es una gran fuente de discriminación, de desigualdad y de estigmatización. Y esto nos llevó a que desde ya hace tiempo estemos interesados en este tema y haya presentado ya propuestas similares a las que hoy estamos esperando poder tratar y se las quiero presentar. Adelante. En esta placa pueden ver la dinámica habitual de trabajo que tenemos en mi oficina. Empezamos en el equipo con el estudio y la recolección de la información, de los datos sobre el tema. Elaboramos un esbozo de texto
y a partir de allí vamos convocando a diferentes actores, expertos, organizaciones vinculadas con lo que estamos trabajando, las que nos van aportando desde su área de compromiso, desde su conocimiento, desde la gestión, ideas, observaciones, experiencias, y por eso es que vemos trascendente, importante, tener en cuenta no solo a los que están involucrados con el tema, sino también esa necesaria mirada de los organismos que van a tener que aplicar la norma, y así también las autoridades sanitarias. Es importante también, como es un problema global, también tener la mirada de distintos organismos de salud, como es la OPS, la OMS, que cuentan con la visión de lo que ha ido pasando y lo que está ocurriendo en otros países, o lo que ellos mismos han ido elaborando sobre este tema en cuestión. Por eso es que aquí hicimos ese proceso, y en el que siempre estuvieron, y desde un principio, la Asociación de Médicos Municipales y fundamentalmente FEMEVA. Pasamos a la próxima placa. El proyecto propone abordar tanto los aspectos de prevención como de intervención ante los hechos que ocurran en pos de lograr un desarrollo de las tareas dentro de un marco de no violencia y respeto. Digo, eso es la esencia del proyecto, y por eso, frente a este tema trascendente, nos pareció importante dejar en claro cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo con esta norma. Fortalecer una cultura de respeto y derechos en el ámbito sanitario, definir acciones y estrategias de intervención y capacitación ante situaciones de violencia en el ámbito sanitario, diseñar espacios de articulación y cooperación para la prevención de violencia sanitaria. Obviamente, tener esto como meta a alcanzar implica un gran trabajo y un compromiso, no solo por parte de las autoridades, sino también del propio personal que conforma el equipo de salud. Las respuestas que se deben dar para que logremos estos objetivos, como bien decía, y ratifico el concepto de Verónica, deben ser integrales, deben ser multidisciplinarios e integradores de todo el quehacer sanitario, y también debemos involucrar a la sociedad. Adelante. Ustedes saben que muchas veces las palabras y los conceptos pueden dar lugar a diversas y a muchas y variadas interpretaciones. Por eso es que entendimos conveniente definir dentro del marco del proyecto qué se entiende por violencia física, por violencia digital, por violencia psicológica, y también definir lo que son actos discriminatorios. La definición de los conceptos ayuda a que, al entender todos lo mismo, podamos plantear acciones y poder dirigir comportamientos para poder evitar cualquier acto hiriente o amenazante, o a identificar cuando este hecho se produce. Adelante. A nuestro criterio siempre es importante definir o enmarcar cuáles son las funciones que la autoridad de aplicación de la norma debe tener como base para poder ejercer sus funciones y poder plantear los programas, las actividades, las acciones que lleven a lograr ese resultado. Y es por eso que hemos fijado algunas, y estas funciones fundamentales, como promover campañas de concientización sobre el buen trato y respeto, promover la utilización del sistema de triage en las guardias y servicios de urgencia que permitan la selección y clasificación de pacientes según sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlos, disponer la instalación de un botón antipánico en los servicios más propicios a hacer efectivamente escenarios de violencia, promover en cada establecimiento la creación de comités
de prevención de la violencia sanitaria, elaborar un protocolo de actuación en el marco del respeto por los derechos humanos, destinar personal de la fuerza de seguridad a los establecimientos de salud que registren episodios de violencia, capacitar a la fuerza de seguridad y al personal de salud, capacitar al personal con herramientas para mediar en conflictos, propiciar las medidas de diseño ambiental que contribuyan a la seguridad, coordinar con las jurisdicciones que adhieran a la presente norma, fomentar la conformación de oficinas de mediación sanitaria a los fines de abordar tanto conflictos con los pacientes y familiares como los internos de la institución. Disculpen la lectura rápida de las atribuciones, pero creo que era importante comentarlas en este foro. Y ustedes ven cómo la autoridad de aplicación, si bien es normal últimamente que en las normas que uno propone es dejar al Ejecutivo que defina cuál es la autoridad de aplicación, y creemos que en este tema hay dos organismos que de ninguna manera pueden no estar presentes en la ejecución de la norma, y es por ello que hemos planteado que tanto el Ministerio de Salud como también el Ministerio de Seguridad pueda actuar o interactuar en este tipo de acción. Adelante. En esta placa pasémosla, por favor. Si no, no nos vamos a encuadrar en el tiempo necesario. Así que vamos a ir a esta placa. En esta placa, una de las funciones que se establece en la autoridad de aplicación y que queremos remarcar es la elaboración de un protocolo de actuación en el marco, como siempre decimos, del respeto de los derechos humanos, ya que entendemos que es muy necesario contar con un instrumento como este. Y por lo tanto hemos fijado cuáles son los criterios o los envases o mínimos que el mismo no debe dejar de tener. Entre ellos señalamos los indicadores para la detección de los factores de riesgo para la violencia, la integración de equipos de salud para asegurar que la atención del paciente pueda realizarse acompañado en los espacios y horarios definidos como de riesgo. También hablar de las estrategias para la prevención de la violencia en el lugar de trabajo, condiciones mínimas de equipamiento e infraestructura en materia de seguridad, los procedimientos a seguir en casos de urgencia, los diseños de integración de los equipos de seguridad, y la verdad que entendemos que la idea de poder contar con protocolo de ayuda, ya que los mismos tienen por objetivo justamente establecer ese marco de acción institucional para poder tener respuestas adecuadas y que esas respuestas sean eficaces y rápidas. Digo, la aplicación de este tipo de protocolo contribuye a sistematizar y articular buenas prácticas y prácticas también de cuidado y de protección de todos los integrantes en esta relación, como bien decía, equipo de salud paciente. Adelante. Próxima placa, ahí está. En esta placa, otra de las ideas que esbozamos en el proyecto es la posibilidad que la autoridad de aplicación, que esta autoridad de aplicación promueva la creación en cada establecimiento de comité de prevención de la violencia sanitaria. Hemos visto algunos de los principios y funciones que se deben sujetar dichos protocolos, y acá han mencionado. Yo después le voy a dejar
la, la presentación para que puedan verlo específicamente a cada uno. Adelante. En esta placa quiero mostrar lo que es el Registro Nacional de Episodios de Violencia Sanitaria, y sin lugar a dudas, y bien es cierto, la creación de registro es algo que lleva debate, lleva disenso. Entender que en este tema es trascendente que tenga que existir un registro, y por eso abordamos este tema en el proyecto de ley que le estoy comentando. El registro obviamente tendría que crear en el ámbito del Ministerio de Salud, por ser una de las autoridades de aplicación. Tiene la finalidad importante de contar con los datos y con la información. Adelante. Queríamos también incluir en este proyecto, lo que ven aquí, instituir un día. Y la institución de este día para mí no es algo que me parece importante solo como legislador, sino también como médico y como ciudadano. Establecimos la posibilidad de este día en reconocimiento al doctor Manuel Francisco María Rojas, asesinado en el año 2011, mientras estaba atendiendo en el centro de salud de un barrio en la localidad de Cutralcó, provincia de Neuquén. Adelante. Seguramente están pensando, ¿y ahora cómo sigue el camino de este proyecto? Y les comento que este proyecto fue presentado en el Senado de la Nación y fue enviado a las comisiones de Salud, de Seguridad Interior y de Presupuesto. Tenemos que impulsar el tratamiento para poder lograr que se instale en la agenda de la Comisión de Salud, que es lo que en realidad actualmente define el ritmo del avance del proceso. Adelante. Y a modo de conclusión, déjenme plantear principalmente que pretende promover y consolidar este proyecto es una cultura del diálogo y del buen trato, que fortalezca la confianza y el respeto que atraviesa justamente el vínculo entre el paciente y el equipo de salud. No podemos descuidar a nuestros trabajadores de la salud, porque cuidarlos a ellos y asegurarles las condiciones de trabajo implica también cuidar a nuestros pacientes y a la comunidad. También cuidar la calidad de su atención, pero fundamentalmente sus derechos. Y además, como habrán advertido, no estamos propiciando aquí sanciones ni tipificamos conductas que configuren delitos penales, porque este proyecto no pretende generar un virtual enfrentamiento con los pacientes, muy por el contrario, buscamos un acercamiento y un compromiso, y ese compromiso mutuo por y con la salud. Así que con esto dejo planteado la posibilidad del tratamiento y están abiertas las puertas de la oficina también para cualquier observación o agregado que se le pueda hacer al proyecto, ya que el proyecto puede sufrir modificaciones hasta llegar al recinto, así que hay un camino de por medio que podemos transitar. Muchísimas gracias. Cuando digo, en el caso de adicciones, cuando se omiten medicamentos para tratar este síndrome de abstinencia, puede generar, todo esto tiene que estar muy considerado. Dentro de estas necesidades, considerar fuertemente la telepsiquiatría. Yo creo que hoy se ha demostrado en muchos trabajos que la consulta psiquiátrica te disminuye un 40% de la ida a guardia o de la internación. Incluso hay un problema con pacientes psiquiátricos que se presentan en la guardia y no lo podés sacar o derivar. Entonces, tener este acceso. Y por supuesto la participación del paciente y la familia, ya termino. Creo que es importante que los equipos de respuesta rápida, así como es un paro cardíaco, ante el botón antipánico se presenten ahí y ese equipo esté absolutamente entrenado en cómo actuar, ¿no?
Esto tiene que ver también con lo edilicio que no hablé antes de tener doble salida en la sala de tratamiento, es decir, una posibilidad de escapada. Eso me parece importante. Y por último, muy claro, la gente tiene que tener cómo es el procedimiento de denuncia, la importancia de denunciar estas cosas, y claro, la gente no denuncia. Entonces una de las cosas que tenemos que reforzar fuertemente es por qué la gente no denuncia. Y la gente no denuncia porque creen que solamente hay que denunciar cuando hay lesiones. Hay que corregir ese preconcepto. O denuncian solamente en casos graves. O denuncian porque tienen la percepción, fíjense, naturalizamos la violencia, es parte de mi trabajo. Entonces esto no debiera ser. Muchas veces no denuncian por temor a ser culpabilizados de lo que de la denuncia, en esto que el paciente siempre tiene razón. El paciente no siempre tiene razón. Entonces, esta es otra forma. O muchas veces porque en los casos de adictos o de cosas de psiquiátricas piensan que no pueden ser responsabilizados a los pacientes, entonces me agredió, pero no lo denuncio. Igual hay que denunciarlo. Por supuesto, mucho debriefing después de las reuniones, ver qué pasó, cómo podemos mejorar, y mucho apoyo en lo que es la denuncia, la RT, cómo seguimos esto, cómo es la denuncia, si hay que hacer denuncia penal, si no hay que hacer, que no se sienta solo el médico, bueno, anda a hacer la denuncia. No, hay toda una estructura que apoya a la segunda víctima en estos casos. Bueno, me he excedido un poquito, hemos ido con la resiliencia, y me gusta muchísimo esta frase. Yo soy admirador de lo que hacen acá, entonces terminé, ¿lo ven ahí? Pues la pucha, tan lindo que está. Acá hay un afiche de FEMEVA que dice lindísimo, que lo deben conocer: los médicos estamos para proteger al paciente, no para protegernos del paciente. Quedaba muy lindo de final, pero se lo pierden. También está mi mail ahí, que es fabian.vitolo@nobleseguros.com. Después Verónica se los pone, me pueden llamar, discutir, y bueno, la sacamos al final. Sí. Ahí está. Muchas gracias. Yo soy Vadim Chanchuk, soy abogado de la Asociación de Médicos Municipales y apoderado de Seguros Médicos, que es la compañía de seguros de praxis médica de la asociación. Estoy muy contento de este foro nacional. Venimos trabajando hace mucho con FEMEVA y encontramos muchos resultados. Nos pasan cosas en común y usamos herramientas en común. Les voy a contar nuestra experiencia en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, a partir de que empezamos a recibir de parte de nuestros afiliados denuncias de agresiones verbales, físicas, empezamos a trabajar desde distintos puntos de vista. El primero, inmediato, se estableció una línea de urgencias jurídicas, un 0800, que está habilitado las 24 horas, los 365 días del año, para que un afiliado nuestro, si es agredido, de la manera que sea, verbal, física, llame a ese teléfono y no tenga la necesidad de ir a una comisaría para hacer la denuncia, y nosotros nos ocupamos de hacerla. Porque un médico que fue cacheteado, escupido, insultado, maltratado, decirle que vaya a la comisaría para que en la comisaría lo tengan 3 horas, minimizando el hecho, y que con los índices le tomen la denuncia de mala gana y después le den un oficio para que se vaya a medicina legal, es una falta de respeto para una persona que recién fue agredida y que es un accidente de trabajo. Es un accidente de trabajo y las ART ya lo toman como accidente de trabajo. Entonces, primera medida, establecimos esa línea de urgencias jurídicas, que es un 0800, y que además después se le sumó una línea de WhatsApp. Es decir, que hoy una persona que es agredida puede recurrir a eso. Algunos quieren denunciar, otros no. Otros no quieren hacer una denuncia penal. Ahí se le explica los límites, los alcances y las consecuencias de denunciar o no denunciar. Que tampoco la denuncia tiene que ser inmediata. Podés tomarte un tiempo para pensarlo. Trabajamos en conjunto con la gente de SAME, que nos puso a disposición un grupo de psicólogos y de psiquiatras que se llama Factores Humanos, y a pedido nuestro, una persona de ese equipo concurre al lugar de trabajo para que ese médico agredido sea asistido desde el punto de vista de la salud mental. Tercer punto de vista, empezamos a trabajar en la legislación, porque esto, vos me podés decir, sí, Vadim, pero ya la piña me la pegaron. Está bien, vos hacés la denuncia, después si nos alcanza el tiempo les contaré las sentencias que tenemos sobre sanciones a personas que han sido denunciadas, el proceso penal que se abrió, tareas comunitarias, y alguno fue preso porque tenía antecedentes penales. Entonces, tercer punto, empezamos a trabajar sobre la prevención. Empezamos a trabajar sobre la prevención y las normas, las leyes, como dijo Mario, sirven para sancionar, pero también sirven para prevenir.
no me acuerdo ahora en qué año, pero logramos que el hostigamiento en el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires duplique su pena. El hostigamiento es cuando la amenaza claramente es un delito denunciable, si vos querés denunciarlo. La lesión, si te pegaron una piña, es denunciable. Ahora, ¿qué pasa si hubo un zamarreo? ¿Qué pasa si hubo un maltrato? Yo te pago el sueldo a vos. Y mirás para el otro lado, yo te pago el sueldo, tenés que atenderme, atender a mi mamá, atender a mi hijo. Bueno, eso es hostigamiento, señores. Y está tipificado en el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires en el artículo 52. No me acuerdo ahora en qué año, a partir de un proyecto de ley que presentó la Asociación de Médicos Municipales, local, por eso no hubo participación de FMEA, porque esto es de la Ciudad de Buenos Aires, se duplicaron las sanciones. ¿Qué otro trabajo se hace? Las charlas de prevención. Venimos dando charlas de prevención en los hospitales y lo primero y lo básico fue, desde el punto de vista del recurso físico, decirle a los médicos que si están en un consultorio no atiendan con la puerta ya el paciente acá y el médico acá, porque quedan encerrados. Desde esas cosas tan básicas y de cambiar la ubicación y que el paciente quede acá y que a vos te quede la puerta de salida del consultorio más a mano, desde esas cosas básicas en las recorridas en los hospitales a, por ejemplo, charlas de capacitación en lo que es la comunicación. Lo que Fabián decía, ya se viene haciendo con excelentes resultados. Con excelentes resultados. Porque no todos sabemos cómo manejarnos frente a una persona que está escalando en violencia. Aquellos que trabajan en salud mental tienen herramientas que los que no trabajamos en salud mental no tenemos. Así que hay charlas y talleres compartidos para que aquellos médicos que no tienen acceso a los principios básicos de la salud mental empiecen a conocerlos. Ahora vos me dirás, ¿este trabajo empezó, terminó? Este trabajo empieza y no termina. Porque las agresiones cambian, tienen que ver con la época. En la época de la pandemia tuvimos que salir a denunciar que a los médicos los discriminaban en sus edificios donde vivían o en los edificios donde tenían los consultorios. Y ahí logramos que se tipificara el escrache a los médicos. Hay una contravención en la Ciudad de Buenos Aires que es aquel que escrachare, porque ponían carteles, no te queremos en el edificio, mudate, quédate a vivir en el hospital. Esa es la sociedad que tenemos. No miremos por otro lado, es la sociedad en la que formamos parte también, porque la violencia que vemos en los hospitales, y no nos olvidemos algo muy importante, contra las ambulancias del SAME, que reciben violencia de la gente cuando van a buscar un paciente, no nos olvidemos nunca del SAME. Esa es la sociedad de la que formamos parte, de la que discute porque a ver quién entra primero en el box del peaje, o en el banco, o si alguien se conoce. Formamos parte de esta sociedad, como dijo Mario, este es un problema de todos nosotros, porque aparte, cuando un energúmeno se presenta en una guardia a patear todo, a romper todo, se paraliza la atención de la guardia. Entonces hay que involucrar a la sociedad. Nosotros hicimos una prueba piloto en un hospital chiquito de la Ciudad de Buenos Aires, en un hospital Subizarreta, invitamos a la comunidad a que participe de estas charlas y de estas capacitaciones. Y la gente decía, es verdad, che, escúchame, yo estoy con mi hijo esperando en la guardia para que me atiendan y viene un salame que quiere que lo atiendan ya. Porque aparte, tenemos que divulgar, y para eso celebro que esté Fabiola, que siempre nos ha dado una mano importante, es decir, FMEA nos ha acompañado desde el punto de vista institucional, y Fabiola desde el punto de vista de los medios de comunicación, porque trabaja en un medio de comunicación como La Nación, así que siempre nos ayudó a divulgar estas cosas y a darle este sentido. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es María Soledad Tizón, yo soy licenciada en Psicología, soy también mediadora comunitaria, y desde el año 2017 desarrollamos un proyecto que se llama El Hospital Te Escucha, que es una oficina de mediación sanitaria en un hospital municipal, en donde desarrollamos no solo mediaciones internas, es decir, dentro de la institución, sino que también trabajamos con los usuarios de salud y la necesidad de mediar muchas veces en situaciones que se generan dentro de las instituciones. Muchísimas gracias por invitarme a participar de este foro de violencia. La mediación justamente lo que intenta acercarnos es herramientas para poder resolver los conflictos de una manera más pacífica, más sana. Así que bueno, les voy a contar un poquitito por qué elegimos la mediación como herramienta de cambio. Ante todo, por ahí compartirles que las instituciones, las organizaciones de salud,
tienen características bien diferentes a otro tipo de organizaciones. Son organizaciones, todos nosotros lo sabemos, son organizaciones muy complejas, con altísimos niveles de estrés, en donde se trabajan los procesos de salud y enfermedad, y muchas veces esto hace que las personas que llegan a nuestras organizaciones estén ya de alguna manera vulneradas, a veces con altos niveles de ansiedad, con mucha angustia. Participamos muchas veces en situaciones extremas, como es la muerte o la ruptura de la salud. A veces hay que tomar decisiones en tiempo extremadamente rápido y límite, eso hace también que suba también el estrés. Las relaciones que se establecen dentro de las organizaciones de salud son bien diferentes a otro tipo de relaciones, dado que nuestros vínculos suelen ser como bastante más fuertes, justamente porque nos corren los tiempos, por los niveles de interdependencia. Las personas que trabajamos dentro de las organizaciones de salud solemos tener vocaciones muy fuertes, y esto hace también que seamos algo particulares. Y la especialización que se requiere para desarrollar el trabajo dentro de las organizaciones de salud también facilita mucho la competitividad. Hay una extrema necesidad de trabajo en equipo. Muchas veces nos pasa que en guardia están esperando que el laboratorio terminen o que rayos termine. Estos niveles de interdependencia también hacen que crezca mucho el nivel de conflictos existente. Muchas veces el tiempo que me apremia a mí depende de la resolución de un otro. Y por último, y que no es menos importante, los espacios sanitarios y los elementos estructurales que nosotros vemos en los hospitales, que para nosotros son cosas cotidianas, los pies de suero, las camas, los aparatos tecnológicos, lo que para nosotros es absolutamente cotidiano, para los usuarios, para quienes concurren a las instituciones de salud, muchas veces son barreras. Contarles esto de las organizaciones de salud nos hace pararnos por primera vez frente a la necesidad de que el usuario, muchas veces cuando llega a nuestros lugares, se sienten más ansiosos que normalmente, ¿no? Se encuentran con personas que están desarrollando su tarea de una manera muy específica, con barreras que por ahí no son las que cotidianamente están acostumbrados a ver. Por eso también es alto el nivel de violencia que ocurre dentro de las organizaciones de salud. Ahora bien, para poder conversar un poco sobre las organizaciones de salud con salud, siempre me gusta comenzar con una frase que dice que no podemos dar lo que no tenemos. Las organizaciones de salud con salud son organizaciones que pueden gestionar los conflictos de una manera mucho más saludable, que pueden promover la salud relacional, es decir, generar vínculos más sanos entre las personas que conforman la institución. Podemos prevenir los conflictos desde el principio trabajando a nivel preventivo, dotando a los trabajadores de herramientas. Tratamos los conflictos gestionándolos positivamente, es decir, tratando de sacar de estas crisis la mejor parte posible. Y debemos permitir algo que en muchas organizaciones cuesta, que es la rehabilitación de la estructura organizacional. También es interesante poder conversar sobre, se genera un círculo que más que vicioso es virtuoso. ¿Cómo logramos tener una organización saludable? Generando relaciones internas buenas, trabajando en la comunicación asertiva, brindando un buen servicio. Esto nos va a dar un usuario conforme y que va a hacer que la organización se transforme cada vez un poco más en algo más saludable. Simplemente estamos hablando de buenas estrategias de comunicación, de dotar a los trabajadores de herramientas para la resolución de conflictos y tratar de gestionarlos de la manera más positiva posible. ¿Qué es la mediación sanitaria? La mediación sanitaria es hija de la mediación comunitaria, de lo que conocemos allí por los 90, se empezó a utilizar en juicios. Los abogados la utilizan en los juicios por ahí de divorcios, o en situaciones familiares, o en situaciones de viviendas. Es un método alternativo para la resolución de conflictos. Puntualmente en la mediación sanitaria lo que vamos a tratar de trabajar es, lógicamente, los conflictos que se generan entre los profesionales, entre el equipo de salud, administrativo, personal de higiene, de cocina, y algún profesional, el usuario y el profesional, o
¿por qué no también los usuarios entre sí? Muchas veces nos pasa a quienes trabajamos dentro de los hospitales que hay muchos conflictos que se pueden generar, por ejemplo, entre dos pacientes, dos personas que tienen que compartir la misma habitación, que no son dos personas solamente, son dos personas con sus familias que por ahí tienen distinto horario o distintos hábitos. Independientemente de que cada organización tiene sus normas, muchas veces nos sucede que los conflictos no surgen por un personal de salud, sino que muchas veces ocurren entre los usuarios. O sea, la mediación sanitaria es factible como proceso en todas estas instancias específicamente. La mediación en sí es un proceso que tiene un montón de brazos bajo, como dice Gloria Nobel Martí, con su exquisita literatura, tiene un par de libros que por ahí luego los podemos pasar. Bajo el paraguas de la mediación tenemos el proceso de la mediación en sí mismo, que va a contar lógicamente de entrevistas personales con cada una de las partes, pero bajo el paraguas de la mediación también tenemos todo un sistema, que es lo que venía desarrollando al principio, ¿no? El conocer la organización en donde estamos, el aprender herramientas para resolver los conflictos desde el principio y no llegar a situaciones de violencia. La mediación es básicamente y enteramente preventiva. Sí es importante por ahí marcar algunos puntos interesantes de la mediación que, lógicamente, las personas que están implicadas en un conflicto van a tratar de buscar de forma conjunta una solución colaborativa, un acuerdo que sea positivo para todas las partes, con un alguien que es un mediador. Los mediadores justamente lo que hacemos es la mosca en la pared, de una manera neutral e imparcial. Vamos a escuchar a las partes para tratar de llegar al acuerdo más saludable para todas las partes, ¿no? Para todo el equipo. Lógicamente es un proceso que es voluntario y es absolutamente confidencial. ¿Qué ventajas nos ofrece la mediación? Primero, que es rápida, ¿no? Cuando uno detecta un conflicto, inmediatamente puede pedir al dispositivo, a la oficina de mediación en concreto, la intervención. Es inmediato, es económico, porque lógicamente los costes de un conflicto son muchísimo más altos si van a juicio y comenzamos con otros problemas que tienen otros costes a nivel institucional y no solo a nivel económico, ¿no? A nivel emocional también. Es un acuerdo que va a satisfacer a todas las partes y por sobre todas las cosas, como decía, creo que la parte más saludable o la parte más enriquecedora de la mediación es su prevención, es la manera preventiva. Las personas que atraviesan alguna situación de mediación salen siempre enriquecidas. Voy a pasar al siguiente slide, que por ahí está un poco más claro. Esta escucha asertiva, imparcial, desde la voluntad, va a ayudar a afrontar las situaciones dolorosas y a poder resolver las diferencias. Porque escuchamos una explicación sobre lo que está sucediendo, muchas veces uno llega al conflicto y le parece que entiende, ¿no? Damos por sentado lo obvio y lo que imaginamos. Damos por sentado que el otro sabe o que el otro, yo sé lo que le pasa al otro porque ya he estado en su lugar. Entonces, esto de la escucha asertiva y el afrontar las situaciones dolorosas nos van a realmente dar una explicación sobre lo que está sucediendo. El lograr un acuerdo o un compromiso desde un lugar de paz, desde un lugar de confianza, comprendiendo los sentimientos del otro, lógicamente va a hacer que no solo salga enriquecido porque resolví el conflicto de una manera pacífica, sino que también me va a dotar de herramientas para una próxima vez, que era esto, por ahí lo que me interesaba marcar a nivel preventivo. Quien pasa, quien atraviesa una situación de mediación, sale claramente enriquecido porque en una próxima situación de conflicto probablemente pueda identificar cuáles son los puntos de tensión, va a tener otra preparación para la escucha, va a tener otra voluntad para la escucha. Básicamente lo que hacemos desde las oficinas, desde los dispositivos de mediación sanitaria, es tratar de prevenir que no sucedan situaciones de violencia. El mediador en la situación de violencia en sí misma
no podemos hacer nada, ni los mediadores ni nadie. Lo que seguramente a todos nos ha pasado en alguna oportunidad en donde nos hemos visto envueltos en un conflicto, todos hemos tenido conflictos porque los conflictos son inherentes a las personas. Nos debe haber pasado esta sensación de impotencia, de no saber qué hacer, porque una vez que se desencadena la situación de violencia, básicamente no podemos hacer nada. ¿Sí? Detenerla, dar participación a la fuerza pública, más que eso no, porque realmente si uno puede trabajar en violencia o el trabajo específico en violencia, creo que cada día se está haciendo más presente, es preventivo, es dotarnos como seres humanos de herramientas poderosas para poder trabajar sobre nosotros mismos, para poder resolver los conflictos desde el principio y no llegar a situaciones que nos excedan. Por último, acercarles que los dispositivos de mediación en las organizaciones de salud promueven las prácticas saludables de comunicación, mejoran la atención, porque todos los trabajadores de salud en su totalidad nos enriquecemos cotidianamente, no solo de las relaciones con nuestros compañeros, sino también con los usuarios. Optimizar los vínculos, por supuesto que va a hacer que los espacios laborales sean mucho más, impacta positivamente y van a ser mucho más habitables, mucho más amorosos, y esto hace lógicamente que los niveles de agresividad o de ansiedad bajen. Esto se trasluce en el usuario y lógicamente cuando un administrativo, cuando un médico, cuando un enfermero me atiende con una sonrisa, de buen humor, porque está saludable, porque está contento en donde está trabajando, lógicamente va a brindar un mejor servicio y esto va a impactar a nosotros como organización. Y bueno, lo que he repetido hasta el cansancio, que los dispositivos de mediación dotan a los trabajadores de herramientas a la larga, ¿no? La mirada larga que decimos, como proyecto de institución saludable. Y por último, les voy a dejar una frase que escribí hace un tiempo porque realmente si hay algo que me parece que clarifica es el trabajo de hormiga, ¿no? La metáfora del pilipica amarga, del caminito de la hormiga. Nos parece que es una herramienta, no, que va a servir, realmente el día a día, construyendo ese día a día, poco a poco vamos armando un camino de paz que claramente a veces se nos hace mucho más dificultoso y más cuesta arriba que las soluciones mágicas, que por ahí aparecen parches que se vuelven a repetir y probablemente al no llegar al nodo de la situación, lo que hacemos es poner un parchecito y vernos inmersos en una situación mucho más grande de violencia. Entonces, por ahí compartirles que este caminito de hormiga, este día a día, sí importa la felicidad, importa la realización en la tarea cotidiana, importa cómo pienso, importa cómo respondo, importa lo que siento, importa quién soy, importa cómo soy. Todas estas pequeñas cosas del día a día y que tienen que ver con el autoconocimiento y con cómo uno se acerca a la tarea cotidiana, va a determinar la calidad de los vínculos que establecemos con nuestros pares, con nuestros superiores, con las personas que concurren a las organizaciones de salud. El hecho de determinar la calidad de los vínculos va a mejorar y va a potenciar este camino que por ahí es un poco la idea de acercarles en el día de hoy, ¿no? Que es la mediación, que es un trabajo por la paz, para poder resolver desde el principio, para no tener que llegar a situaciones que seguramente a todos en sus lugares de trabajo les ha tocado vivenciar. Les agradezco mucho, a disposición para lo que necesiten, y muchas gracias por la invitación y por el hermoso trabajo que está haciendo el Observatorio de FEMEVA. Bueno, soy Mariano Lombardi y aquí agradezco a FEMEVA para el Foro Nacional de Violencia Nacional. Y me toca hablar, y me pidieron que sea lo más breve posible, por un tema de disponibilidad de tiempo, de tips de comunicación efectiva. Lo importante acá, obviamente, vamos a hablar en el ámbito de la relación de personal de salud pacientes y fundamentalmente para prevenir el tema de violencia, ¿sí? La comunicación efectiva de las personas, la comunicación interpersonal efectiva,
para que sirva para atender bien a la gente y además, obviamente, para evitar problemas de violencia interpersonal. Bueno, lo primero que quería comentarles es qué requisitos fundamentales tiene que tener una persona para comunicarse bien. Dos cosas. La primera es la aptitud. La aptitud, que es el saber, saber, pero no un saber médico, como tiene el médico, la enfermera, el personal de atención, etc. Sino un saber en la comunicación, o sea, ser idóneo, tener capacidades aptas para poder relacionarse correctamente. Y la segunda es la actitud, que es un estado de ánimo, una disposición, una voluntad, ¿sí? El querer hacer. Lo primero es el saber hacer, lo segundo es el querer hacerlo. Si me preguntás, o me pregunta cualquiera de ustedes, o si yo me tuviera que jugar a cuál de las dos le doy más prioridad, a la segunda. Porque a una persona la podemos capacitar en aptitudes para atender o para relacionarse con otras personas. Pero si no lo quiere hacer, si no pone predisposición, si no pone ánimo, si no pone voluntad, estamos mal. O sea, fundamentalmente la persona tiene que poner muy buena voluntad, el querer hacer, para comunicarse bien, que sería el hacer, el saber hacer. Vamos a ver acá en la siguiente slide las habilidades básicas que tiene que tener una persona que debe saber hacer, o sea, las aptitudes básicas. La primera, que me parece importantísima, es escuchar. Es la escucha atenta, es el atender para entender, ¿sí? Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, doy clases y a veces los alumnos les digo, chicos, jóvenes, bueno, depende del tipo de nivel de estudio que estén, pero si vos querés entender, presta atención o al profesor o a tu compañero que está haciendo un trabajo de equipo. Y acá en salud también es importante que la persona que está tratando con otra ponga una escucha atenta para así entiende rápidamente lo que les puede estar pasando a la otra persona y en base a eso darle solución al problema. Y evitamos mucho ruido en la comunicación interpersonal. Primer punto, escuchar. Segundo punto, saber preguntar y saber explorar, ¿sí? Que a veces no tenemos que aprenderlo un poquito. Yo le voy a dar dos condiciones importantes. La pregunta cerrada, o sea, la forma de preguntar cerrada es aquella pregunta que no tiene más que una respuesta o por sí o por no. Por ejemplo, ¿tomó usted la medicación anoche? ¿Sí o no? No tenemos que dejarle, ahí estamos cerrando para que nos dé una información. En cambio, cuando nosotros queremos indagar o explorar, le hacemos una pregunta abierta. Bueno, ¿qué es lo que siente usted? Entonces, ahí lo estamos dejando una pregunta abierta, dejándolo hablar para que se explaye y nosotros, escuchando atentamente, podemos llegar a tomar un diagnóstico, por ejemplo. El tercer punto, que me parece muy importante, son las palabras mágicas. Las palabras que aprendimos en casa, desde chicos, ¿sí? En realidad son abrepuertas, ¿sí? Sirven mucho como para hasta distender, para hacer de esto un trato cordial. ¿Qué me refiero? Buenos días, buenas tardes, por favor, disculpe, gracias, perdón. Todas estas palabras que aprendimos en casa, tenemos que aplicarlas, ¿sí? Baja mucho la ansiedad cuando estamos comunicando con buenos modos y buenos modales y usando estas palabras que bajan mucho, distienden mucho a la otra persona. Los otros dos puntos los pongo juntos, ¿sí? Es que no podemos trabajar en base a supuestos, tenemos que trabajar en base a evidencias, a hechos, algo concreto, ¿sí? No podemos estar diciendo, bueno, por ejemplo, ¿a dónde le duele a usted? Acá. Eso es un hecho, acá. ¿En qué momento? En este momento. Perfecto. Bueno, la verdad es que a mí no me gustó cómo me miró la enfermera, entonces, bueno, ya esos son supuestos, que no tenemos que entrar en esos juegos, en la comunicación interpersonal, en el trato con las personas, más que nada para evitar conflictos. Bueno, pero usted entonces recibió la medicación, usted le explicó que le dolía en esas circunstancias. Entonces, vamos a los hechos, no a las suposiciones. ¿Está bien? Ok.
Importante, puse este slide acá o esta placa, que muchas veces nos pasa que escuchamos para contestar, porque si fuera una especie de esgrima dialéctica. No es así. Nosotros tenemos que escuchar para entender. Es la escucha atenta, para entender y poder contestar después con tranquilidad y no para querer ganar una discusión. No es la idea de ganar la discusión, es para entender y dar solución. Y ahora nos vamos al otro lado, a la parte de las actitudes, ¿sí? Que es la voluntad, el querer hacer. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en estas actitudes? El primer punto es el trato, fundamental el buen trato. Nosotros estamos tratando con personas, ¿sí? Perdón que lo recalque así, con personas. No es un trámite, son personas que están, y voy a agregar más cosas, en una situación muchas veces de desventaja. Nosotros somos los que sabemos, los que estamos en un centro médico, en un centro de atención de salud, y la persona viene con un problema, viene preocupada, hay una relación dispar. Ellos están en una situación de dolor, de molestia, de preocupación. A veces pueden llegar a estar bajo alguna amnesia, ¿sí? O puede estar con algún problema, algún medicamento. Bien acompañado, están preocupados. Entonces, tener en claro esas circunstancias, ¿sí? Agrego un poquitito más con esto, ¿no? Del tema del trato. Por ahí me voy un poquito a explayar. Pero lo nuestro tiene que ser una vocación, no es un trámite. Nuestra vocación es servir. ¿Qué es servir? Simplemente es hacer algo por el otro. Si no hacemos algo por el otro en un servicio de salud, y estamos en un problemita, ¿no? Acá hay que un poco sacarse el ego de encima, tratar de salir de la rutina. Entendemos que hay veces que hay preguntas que nos hacen muchas veces, ¿sí? Pero nosotros entendamos que la persona que nos está preguntando algo, por ahí fueron 10 personas que nos preguntan lo mismo. No nos cansemos de contestarle amablemente, con disposición positiva, porque en realidad es la primera vez que nos lo hace él la pregunta a nosotros. Nosotros tenemos que ponernos en nuestra situación de que tenemos que servirlo, atenderlo, es nuestra vocación, y así, en el fondo, vamos a tener mucha más satisfacción de que estar ayudando al otro, en lugar de verlo como un trámite. O sea, sacarnos esa visión de rutina que a veces nos agobia, y salir de esa zona de confort y pensar que estamos haciendo el bien al otro. Bien, otra de las actitudes importantes es la proactividad. ¿Qué significa? No me quedo con el problema, trato de resolverlo, trato de buscar alternativas, busco la iniciativa. No quiero caer en esos ejemplos burdos de los, hasta te diría caricaturescos, de cómicos que hablan de la mala atención, del empleado que no sabe nada, que no pone ganas, etc., ¿no? Bueno, ser proactivo, buscar poner la iniciativa. Evitamos muchos problemas. Cuando la otra persona se da cuenta de que puede confiar en nosotros y que nosotros estamos buscando la mejor solución, se nota. Y acá complementa lo anterior, hacete cargo. ¿Cuántas veces en la jerga de la atención se llama pasar la pelota? Bueno, ya me mandaron de información, ahora me pasan a tal sector, ya me pidieron los datos allá, ahora le tengo que dar los vuelos. No, trato de resolverle el problema bien y a fondo. Nosotros somos los expertos en este centro de salud y lo tenemos que conocer bien. Entonces, resolver el problema hasta donde puedas y un poquitito más también. Señor, lo acompaño. Está a 3 puertas de acá, está el sector de análisis. Yo lo llevo. Quédese tranquilo. ¿Tá? Pero quédese tranquilo realmente. Empatía. Ponerse en el lugar del otro. No es ser simpático, es ponerse en el lugar, entender lo que necesita y lo que le está pasando. Ya lo habíamos hablado un poquito, que estamos muchas veces con una relación asimétrica.
Nosotros sabemos, estamos bien, estamos sanos, porque la otra persona está preocupada, está tensa, está angustiada, está bajo un medicamento o un acompañante puede pasar también. Entonces, entender la situación del otro, ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Y flexibilidad, no seamos tan estrictos dentro de las normas del centro de salud. ¿Sí? Buscar alternativas dentro de lo que se pueda, dar lo mejor que se pueda de cada uno y buscar soluciones, ¿sí? No ser tan rígidos. Bueno, estas serían las actitudes básicas. Y ahora quiero entrar en algo que está muy bueno, que es cómo podemos comunicarnos eficientemente. Y acá me remonto a 2500 años aproximadamente antes de Cristo, con lo que Aristóteles dio a llamar el discurso persuasivo. Lo pueden encontrar en muchos lados, yo voy a ser muy breve. Etos, patos, logos. Esos son los pasos, ¿sí? En una simple traducción, podemos decir éticos, empáticos y racionales o lógicos. Esto quiere decir, el etos es crear confianza, que te crean a vos para ser persuasivo. Persuasivo es convincente. Comprender la situación del otro. Y el tercer paso es ser comprendido. Entonces, lo primero es crear confianza, lo segundo es comprender al otro y lo tercero es ser comprendido. Fíjense que acá le puse unas flechitas, me dirán, ¿pero qué estás poniendo? Bueno, yo te diría que en general el error es, por eso fue muy, muy bueno este descubrimiento de Aristóteles, este pensamiento de él, estos pasos de él. Porque tratamos de explicar nosotros primero. Queremos ser comprendidos primero. Y después comprender al otro. No. Ahí está donde Aristóteles estuvo perfecto. Dijo, no es primero ser comprendido y después comprender. No, es al revés. Primero comprender y después ser comprendido. Por eso la flechita ascendente no es la más correcta. La flechita descendente, la verdad, es la correcta. Sé creíble, empezar por la emocionalidad o entender empáticamente y después que ellos te comprendan racionalmente. Ser creíble, que vos sos una persona confiable, de confianza, que vos comprendés su situación y después explicás la solución o el estado de situación que vos le podés ayudar. Otra cosa también muy interesante en la comunicación eficiente es las 4E de la comunicación. Pero antes que nada, para interpretarlo mejor, podemos hablar de que hay como dos enfoques, el enfoque racional y el enfoque emocional. ¿Sí? El enfoque racional es mucho más lógico y el enfoque emocional, obviamente, tiene que ver más uno con la mente y el otro con el corazón, si lo podemos poner discúlpenme, no soy médico y no quiero, pero uno es me dirijo a la mente o me dirijo con mi razón y el otro me dirijo con el corazón o me dirijo hacia su corazón, en la parte emotiva. ¿Sí? Vale el ejemplo. Y las 4E son simples. Tengo que entender, para eso tengo que atender. Tengo que empatizar, para eso me tengo que poner en el lugar del otro. Después tengo que explicar y por último expresar. Bueno, hay sutilezas que acá estoy contando y la voy a aplicar en el siguiente slide. Vamos a ver lo siguiente, lo puse en un cuadrito. La acción primera es entender. Yo entiendo racionalmente al otro, o sea, el enfoque está en el otro. Ahí estoy escuchando, escucha atenta, entendiendo lo que el otro me está diciendo de su problema. Médico, de atención, lo que fuere, con la cabeza. En segundo término, empatizo con la otra persona. Le muestro al otro que yo estoy poniéndome en su lugar. Tampoco lo trato como una persona, como lo que es, que entiendo lo que me está diciendo y que entiendo hasta además su situación de dolor, su situación de molestia, su situación de premura, de prisa, de apuro.
No quiere decir que pierda los estribos, ¿eh? O sea, el profesional de salud tiene que ser una persona que no pierde el sentido objetivo de las cosas, pero sí puede ponerse y demostrar esa afectividad humana en el trato. Y ahora cambia el foco. El centro empiezo a ser yo, el que tiene que explicar. ¿Qué tengo que explicar? Algo racional. Por ejemplo, bueno, lo que usted me está diciendo, por ejemplo, esto está tipificado en lo que usted tiene es esto, esto y esto. Y para esto lo que vamos a hacer es este tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, le tengo que explicar para que el otro entienda y en la explicación también ser muy claros. Yo tengo que ser muy preciso, por ejemplo, un profesional de la salud tiene que ser muy preciso en los términos médicos, obviamente, pero también entender que la otra persona no conoce la terminología. Entonces, por ahí explico con nombres técnicos, con nombres precisos, y por ahí tengo que empezar a utilizar sinónimos y explicar y llegar a expresar la afectividad que quiero demostrarle, que entiendo su dolor, entiendo su problema, entiendo y que él sepa, que se dé cuenta de que yo estoy comprendiendo su situación. ¿Va? Entonces, los 4 pasos: entender, empatizar, explicar, expresar. Los 2 primeros, el foco está en el otro, y los 2 últimos, yo, el que tengo que volcar la explicación y la expresión afectiva hacia el paciente. Bien, no es fácil tipificar clientes o pacientes difíciles. Yo puse a uno, hay mucha bibliografía, pongo estos pocos, ¿no? Principales que me parecen. El agresivo, es que viene enojado, que plantea su problema de una forma ya demasiado vehemente, ¿no? Nos vamos a encontrar y vamos a hacer un video sobre esta tipificación. El sábelo todo. Cree que es superior, que él sabe todo porque él estuvo leyendo Google toda la noche y tiene un primo médico y entonces él estuvo en salud hace 20 años. Está bien, nunca le digas que vos sabes más que él. En realidad vos tenés que saber más que él. Pero no se lo digas. Déjalo que juegue su juego. El egocéntrico, él está primero. Su problema es prioritario, ¿sí? Entonces tiene que pasar adelante que todos. El grosero es el maltratador, ¿sí? Maltrata mal a todos, a médicos, a enfermeras, a personas de atención, hombres, mujeres, eso es desagradable. Conversador, por ahí tiene tiempo de sobra, se pone a hablar de los nietos, de los hijos, etc. Bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, escuchar, pero también hacer preguntas cerradas y ir cerrando la conversación, llevándolo a dar solución, no quiere decir dejándolo de lado. Bueno, el histérico es más que nada un caprichoso, ¿sí? Un caprichoso que se encapricha con las cosas y no vamos a hablar de todas las técnicas acá, pero vamos a hablar fundamentalmente del paciente difícil. Y para eso los invito a ver este videíto que está en un ámbito distinto a la salud, pero que nos puede servir mucho. Veámoslo. Buenos días. Vamos a ver. Llevo más de 20 meses esperando que me llamen ustedes por teléfono para ofrecerme un trabajo. Y para lo único que me llaman es para hacer un curso de formación. ¿Usted se cree que con eso va a vivir mi familia? Por lo que me comenta, usted ya está inscrito en el INAEM, ¿verdad? Pero si acabo de decirle que llevo 20 meses esperando una llamada de teléfono. ¿Me permite su documentación, por favor? Ya he dado todos los datos a la entrada. ¿Tengo que volverlo a repetir otra vez? Necesito poder acceder a sus datos para informarle de las ofertas de empleo. ¿Me permite su DNI, por favor? Tome. Aquí tiene, me llamo Arturo Pérez del Río. Señor Pérez. Aquí aparece que su profesión es la de mecánico y que trabajaba en una empresa en el sector de la alimentación. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Llevaba más de 3 años y me echaron a la calle. Menudos cabrones. Si le parece bien, voy a buscar las ofertas y ahora le informo. Lo lamento, pero en este momento no disponemos de ninguna oferta que encaje con su perfil. ¿Qué me quiere decir? ¿Que no tengo ningún trabajo? ¿Para eso están ustedes aquí? Esto es una tomadura de pelo. Comprendo su frustración, pero lamentablemente no le puedo ofrecer ningún empleo.
Si le parece bien, me puede informar de los pasos que lleva a cabo para buscar trabajo y yo puedo informarle. Pues mire, me levanto todas las mañanas y me pongo a patear las calles. Y lo único que quiero es encontrar un trabajo. Vengo aquí y me dicen ustedes que tampoco tengo un trabajo. ¿Qué quiere que haga? Es importante llevar a cabo una búsqueda activa para aumentar las posibilidades de encontrar empleo. Estar inscrito aquí en el INAEM viene muy bien para conseguir una prestación por desempleo o para acceder a algunas ofertas, pero conviene que sepa que existen otras alternativas, como son los portales de empleo de Internet, las empresas de trabajo temporal, incluso algunos anuncios en prensa. ¿Le parece bien que le informe sobre estas opciones? ¿Y usted se cree que yo voy a conseguir algo? ¿Con eso cree que voy a pagar la hipoteca? ¿Voy a dar de comer a mi familia? Es importante, en su caso, estar informado de las empresas laborales que surgen en su sector, en el sector de la mecánica y de la alimentación. Si le parece bien, yo le informo sobre todos estos pasos. ¿Se ha inscrito alguna vez en una empresa de trabajo temporal, por ejemplo? Sí, pero yo lo que no quiero es hacer más cursos de formación. En el INAEM y en otros organismos se ofrecen cursos, pero como apoyo, para aumentar las posibilidades de encontrar un trabajo. En su caso, por ejemplo, usted es mecánico. Y si realizara un curso de carretillero, sería muy fácil que accediera a trabajar en un almacén. Sé que no es el trabajo que está buscando, pero puede ser una manera de obtener ingresos hasta que encuentre un trabajo adecuado. De acuerdo. ¿Tramitamos el curso, entonces? Sí, tramítelo. Bien, bueno, ¿les gustó? Creo que explica bastante claramente lo que veníamos repasando anteriormente, ¿sí? El tema de la actitud, de la aptitud, de la escucha atenta, ¿sí? La empatía, saber preguntar, saber indagar, no perder la paciencia, ser proactiva. No, ahora vamos a ver algunas cosas que tenemos que tomar como tips o claves fundamentales para la atención clara ante un paciente de estas características, ¿no? Las sinteticé en estas 10, ¿no? Separar el problema de las personas. La persona no me está agrediendo a mí, en principio. Yo soy la cara, lamentablemente, y eso es muy desagradable, pero fíjense cómo esta señorita que atendió muy bien. ¿eh? El problema es que este señor viene sin trabajo y no se lo toma personal, lo pongo simple. Después hay que estar respetuoso con las personas, pero firme con el problema. En ningún momento perdió la calma, y lo trató respetuosamente. O sea, si bien la persona fue agresiva en su lenguaje, la persona de atención nunca perdió la calma, ¿sí? Focalícese e interese en no posiciones. Acá la posición de voz fuerte y demás la tenía la persona que estaba haciendo la consulta, pero el interés de ella era solucionarle el problema. Estamos para servir, ¿ok? Y no perdió el rumbo. Nunca entró en esa telaraña que le tiraba a esta persona para engancharse en una situación de violencia y dominar la situación. Ella dominó la situación. ¿Mm? Supo preguntar, supo explorar y agrego otra cosa más. Supo acordar. ¿Le parece que haga tal cosa? ¿Está de acuerdo con que hacemos tal cosa? O sea, va cerrando acuerdos mientras va comunicándose o va regresando. Y cuando uno va cerrando acuerdos, ya tiene el permiso para avanzar, en inscribirlo en un curso de capacitación, en que le enseñe a hacer algún tipo de búsqueda por otros medios, por internet, etc. Distinguir entre lo que le piden y lo que necesita. Él obviamente lo que le pide es un trabajo, pero en este momento no hay, y lo que necesitaría es que lo asesoren y que le den un curso de capacitación para, por lo menos, fíjense que incluso buscó una alternativa, fue proactiva, y le puede dar lo que en este momento le puede dar. Uno no puede dar lo que no tiene. Necesita hoy en día ser capacitado en un curso para buscar un trabajo en forma más inmediata. Buscó soluciones, ¿sí? Abrió alternativas, fue proactiva. Hizo criterios justos y razonables. No se dejó llevar por la emocionalidad, aunque puso emoción, no se dejó llevar por la violencia y agresión del otro. Aplicó principios y no la fuerza. El octavo tiene que ver con el décimo, en su correlación.
no aplicó fuerza para negociar, no se quiso, no levantó la voz, el otro levantaba la voz, uno no puede levantar la voz. Le decía, entiendo su frustración, empáticamente. Y obviamente terminó siendo en el punto 9 una persona creíble, una persona de confianza, que se mantuvo firme, lo escuchó, le propuso soluciones y lo llevó a la mejor opción que podía darle en esa situación. Bueno, estos son los pasos algunos tips que podemos llegar a tener para hacer una comunicación eficiente y evitar problemas con tipos de pacientes o clientes, en el ámbito donde estemos, difíciles. Y para concluir, ¿qué tenemos que hacer desde la organización? ¿Sí? Dos cosas. Involucrarse todos. Esto es un problema de todos. La dirección, la supervisión y los empleados. Los tres niveles, por decir, en la jerarquía, todos tenemos que estar involucrados. No es solamente un problema del personal que está en la línea de atención, en el mostrador o en el consultorio, etc. Y el segundo punto es estar preparados. ¿Cómo estar preparados? Bueno, ser preventivos, ¿sí? Prever situaciones, anticiparte, saber lo que puede pasar, saber casos anteriores, de situaciones anteriores, cómo podemos resolverlo. Para eso podemos tener ensayos de práctica, lo que llamamos de role-playing, de juegos entre nosotros, o tener círculos de prevención de violencia, donde como mucho tiempo, una vez por mes, sentarnos a tratar estos temas, qué nos pasó, cómo lo resolvemos, cómo pudimos resolverlo mejor, ¿sí? Cómo tenemos que movernos ante una situación de peligro, ante una pequeña amenaza. Trabajar en equipo, no estamos solos, tenemos que sentir que estamos con otros. Y si uno no es el que está siendo agredido, saber darle apoyo y asistencia al empleado que está en ese momento atendiendo o teniendo una situación de posible peligro, y es lo que llamamos alarmas tempranas. Si vemos que está escalando el tono de voz, o empieza a venir otra persona, acompañantes que se van sumando, bueno, eso es importante. Por otro lado, el tema de tener instalaciones seguras, por mostradores, separadores, el escritorio cerca de la puerta, creo que ya eso se había comentado en algunas otras charlas aquí, dejar puertas abiertas, fundamental todas estas cosas, ¿no? Si vemos que se puede generar una situación de violencia, más que nada en los lugares o ámbitos especiales, los nocturnos. Y bueno, tener seguridad a mano, ¿no? No es nada grave tener que acudir a seguridad, ¿sí? Hacerlo ya, por eso está bueno trabajar en equipo, y si a otra persona ve que el médico o la enfermera está siendo violentado, en el caso con gestos o con palabras, etcétera, no hablo de lo físico, pero que lo hay, o psicológicamente, bueno, acudir a seguridad. Ahora vamos a dar comienzo a la siguiente mesa de este Foro Nacional de Violencia Sanitaria. Esta mesa la titulamos Violencia Sanitaria, una mirada federal. Y es así, dado su nombre, que componemos esta mesa representantes de distintas instituciones de diferentes provincias. Contamos con representantes de Córdoba, de Santa Fe y de provincia de Buenos Aires. A continuación, yo voy a presentar a la doctora Paola Labia. Ella es especialista en medicina de emergencias y desastres, coordinadora médica de los centros territoriales de denuncias, que son dependientes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Ella es presidenta de la Comisión de Género y Violencias, que pertenece al Colegio de Médicos de Santa Fe, segunda circunscripción, y diplomada en salud mental y apoyo psicosocial de emergencias y desastres. Así que un gusto, Paola, que nos acompañes, y a continuación te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, celebro este encuentro. Hola Sofía y Andrés. Ahora vamos a ver si podemos compartir pantalla para contarles cuál es nuestra experiencia en la ciudad de Rosario.
En la ciudad de Rosario, por el año 2011, se vio que habían aumentado en forma muy notoria todos los hechos de violencia hacia los médicos. Entonces se decidió realizar el taller que se denominó Taller sobre Violencia Laboral en los Servicios de Salud, en el cual participaron médicos de los subsectores de salud público, privado y de la seguridad social. La primera pregunta era para tratar de hacer un diagnóstico de situación, ver dónde estamos y qué nos está pasando en la ciudad de Rosario. El primer puntito decía, ¿existen hechos de violencia en su lugar de trabajo? Y la respuesta fue unánime. Todos habían o presenciado o habían vivido una situación de violencia en el trabajo. Con respecto a los lugares identificados como de mayor riesgo de violencia laboral, se habían identificado las guardias, las terapias intensivas y el sistema de emergencia prehospitalario público. Con respecto a los tipos de violencia, se registró la violencia física y la verbal o psicológica. Y con respecto a los riesgos para profesionales, se describieron lesiones físicas y alteraciones en la salud mental. Cuando estábamos haciendo este taller, ya en el año 2011, sabíamos que un cuarto de la violencia laboral ocurría en el sector salud, según la Organización Mundial de la Salud. El punto número 2 trataba de identificar las causas o los condicionantes de estas situaciones de violencia, y aparece la organización del trabajo. Honorarios magros, falta de relación de dependencia con los derechos que la misma trae, una carga horaria excesiva, multiempleo, se identificaron como algunos de los condicionantes. Y también, el último puntito, habla de una comunicación inadecuada. Y no nos podemos olvidar que la comunicación es un insumo estratégico en salud. Otra de las causas o condicionantes que se describieron fue el ámbito geográfico. Los centros de salud más periféricos eran los lugares donde estaban apareciendo mayores episodios de violencia. Lugares donde había venta de drogas, zonas vulnerables o de difícil acceso para ambulancias y atención domiciliaria. Hoy en día creo que esto ya no es así y que no hay zonas de la ciudad o de la periferia exentas de este tipo de manifestaciones. Lo tenemos en zona céntrica casi todos los días. Con respecto a otro condicionante de violencia, era el contexto socioeconómico. Se identificaron lugares con altos índices de desocupación, violencia familiar, delincuencia, y estos sin duda, con el paso del tiempo, fueron increciendo. Otro condicionante es la infraestructura del sector, falta de estructura edilicia, lugares muy abiertos con mucho acceso de la gente a los lugares fundamentalmente de las guardias, salas de espera sin ventilaciones o calefacción, consultorios pequeños sin salida optativa. ¿Cuáles fueron las propuestas de este taller? Bueno, la número 1 fue elaborar un documento que se presentó en el mes de septiembre del 2011 como documento consolidado. Hubo una presentación muy linda, muy grande, que se hizo a todas las autoridades municipales y provinciales, y también contó con la cobertura de la prensa local y nacional, donde la finalidad era poner un poco en la agenda del Estado lo que nos estaba pasando. Otra propuesta era crear un protocolo de registro de incidencia de violencia laboral y organización de talleres interdisciplinarios en cada lugar de trabajo. Programas de capacitaciones para el personal de salud, y también se aconsejaba brindar una asistencia jurídica a quienes habían sido víctimas de violencia. Se proponía también hacer un programa de prevención de la violencia laboral que tenga las principales causas identificadas en este documento y un programa de evaluación de las medidas adoptadas. Con respecto a las leyes, se presentó un anteproyecto de ley para modificar el Código de Faltas de la provincia de Santa Fe,
donde se solicitaba aumentar las penas a quien agreda a algún integrante de los equipos de salud, en el cual participaron la Comisión Laboral del Colegio, la Asociación Médica y el AMRA, que no tuvo un final feliz y perdió estado parlamentario en 2 ocasiones. La última fue en el año 2020, en el cual habíamos hecho una campaña para solicitar que se apruebe, que salga la ley. Y en ese momento los legisladores nos solicitaban estadísticas y la verdad que no teníamos demasiado registro. Con respecto a les muestro algunas de las campañas que hicimos en el Colegio de Médicos, y en el día 8 de marzo del año pasado se crea la Comisión de Género y de Violencias, y empezamos a tener una capacitación interna para todas las integrantes de la comisión y también para las distintas comisiones y personal del colegio. Se hizo el taller de formación y sensibilización en violencias de género, y también estamos participando de un convenio con la provincia y con todos los colegios profesionales para recibir capacitación en violencia de género. Esta es una de las publicaciones que se hacen cuando algún colega sufre algún hecho de violencia en redes sociales. Y con respecto a otras actividades que hemos tenido en la comisión, nos capacitamos en comunicación con la Comisión de Entrenamiento Comunicacional del Colegio Médico, donde se trata de aprender un poquito más a comunicarnos mejor entre nosotros. Se ha hablado de distintas técnicas como para mejorar la relación con los pacientes y con los compañeros de trabajo. Se trataron temas como escucha activa, generar empatía, comprensión del lenguaje verbal y no verbal. También protocolizamos las entrevistas, hacemos un seguimiento de los casos. Se creó un registro de hechos de violencia para médicos y médicas que está en la página web hace muy poquito, y estamos esperando que se comuniquen a través de ese formulario los colegas, pero hasta el día de hoy las distintas consultas han sido de manera presencial o virtual, por teléfono o por mail. Y después elaboramos un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia de género y abuso sexual para residentes y concurrentes. Dentro de los grupos identificados como más vulnerables están los jóvenes y las mujeres, de cualquier tipo de hecho de violencia a nivel mundial. Y ahora les quería compartir un poquito las estadísticas que tenemos en nuestra propia comisión. Desde que comenzó en marzo del año pasado, tenemos 18 casos, ahora tenemos más, pero que no los hemos incluido. ¿Hacia quién va dirigida la violencia? 4 hombres y 14 mujeres. ¿En qué subsistema de salud aparece? Acá sigue siendo mayor la prevalencia en instituciones públicas, un 76% contra un 24% en las privadas. Se repiten los mismos resultados que en el taller del año 2011. Con respecto a los tipos de violencia, tenemos un 35% de violencia laboral, un 23% de agresión verbal, violencia física 18%, scratches en redes sociales 12%, que es un tema que estamos tratando con la gente de legales del colegio y con la comisión digital para asesorar a los colegas, amenazas un 6% y acoso sexual 6%. Y con respecto a quienes ejercieron hechos de violencia, tenemos un 39% de pacientes, 16% de colegas, 11% de familiares, 17% de otro integrante del equipo de la salud y un 17% de un superior. Y me quería detener un minutito en esto para marcar esto. Aparte da justo la cuentita. Un 50% vienen de pacientes de familiares que quizás es mucho más difícil de modificar, pero tenemos un 50% de hechos de violencia que están dentro de nuestro ambiente laboral y con compañeros de trabajo. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar porque ese es el tipo de violencia que podría revertirse.
Bueno, esto es contarles un poquito de lo que es el protocolo, que ahora no me voy a detener en esto, y las distintas propuestas que hicimos en la elaboración de este protocolo. La 10.703 mejoraba la anterior porque aumentaba las penas o las sanciones contra las agresiones del equipo de salud y el equipo de educación. Nosotros tuvimos, bueno, se trabajó en la provincia de Córdoba con el Consejo de Médicos de la provincia. En julio de este año, la Junta Directiva, con su presidente Héctor Oviedo, digamos, deciden la creación, por medio de un decreto, la creación del Observatorio de Violencia. El Observatorio de Violencia, ¿cómo voy acá? El Observatorio de Violencia, por una resolución del Consejo de Médicos, se forma en julio de este año. Somos 4 los integrantes de este observatorio: Nora Castro, Carlos Amidei, yo y Daniel Mousset. Bueno, nuestra finalidad era recabar información. La página cuenta con un ítem donde cualquier médico que haya sido maltratado o haya sufrido alguna agresión lo puede reportar en esta página del Consejo. Este reporte de agresión pasa al Observatorio de Violencia y nosotros, los integrantes, tomamos contacto con el agredido, fundamentalmente dándole contención, escuchando qué ha pasado, digamos, informarle cuáles serían las medidas o cuál sería la forma de trabajar esto, digamos, de denunciarlo, para que esto tenga significado, que se trascienda, digamos. Generalmente estas denuncias que se hacían no tenían ninguna trascendencia. Bueno, la idea con este observatorio es hacer evidentes estas agresiones y que sigan su curso. Nosotros, con el Observatorio de Violencia, logramos un acuerdo con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, digamos, es decir, el Ministerio Público Fiscal, con el Fiscal General de la provincia, a la creación del observatorio fue el subjefe de policía, para que esto fuese más expeditivo, es decir, el agredido denuncia y nosotros esa denuncia la canalizamos a través del Consejo Médico y dando información a estos lugares, ¿no? Nosotros hemos hecho una estadística de los casos registrados. Desde el 2018 hasta la fecha tenemos 267. Pero julio y agosto de este año tenemos 18. Es decir, nosotros estamos viendo que las agresiones están en continuo ascenso. Y fundamentalmente el Código de Convivencia, el Código de la Ley, el Código de Convivencia Ciudadana, pone penas tanto a las contravenciones como al delito. Nosotros tenemos una fina línea entre el delito y la contravención, porque contravención sería insultar, agraviar, pero el delito sería cuando ya es una amenaza o una agresión física. Ya tomaría intervención directa la policía, ¿no es cierto? Con la contravención también lo vemos que se puede denunciar. Fundamentalmente con las agresiones, el médico agredido tiene que acercarse a los lugares de contravenciones, digamos, a las fiscalías y hacer la denuncia. Da parte al Consejo de Médicos y, bueno, y nosotros tomamos parte a través del observatorio. Nosotros visibilizamos las agresiones, contactamos al médico, lo que les contaba recién, lo escuchamos, lo acompañamos y orientamos las acciones a seguir. Y brindamos el apoyo legal necesario a través del Consejo de Médicos. Nosotros estamos elaborando estadísticas de estas agresiones para tratar de hacer, digamos, con planes de acción para prevenir. ¿Cuál es la idea nuestra del Observatorio de Violencia? Acercarnos a cada hospital
y crear un comité de violencia que genere asesoramiento directo a todo el personal de salud. Crea asesoramiento, capacita en cuanto al trato, capacita en cuanto a la forma de actuar ante un caso de agresión, fundamentalmente diseñar políticas públicas en la prevención de estos actos, ¿no? Esto es nuestra finalidad, digamos. La otra finalidad sería hacer cartelería donde se explique digamos, al paciente, a los familiares, sus derechos y sus obligaciones, porque en realidad acá creo que nosotros nos está faltando, tenemos que explicarle al médico tanto sus derechos y obligaciones y al paciente sus derechos y obligaciones. Vuelvo a decir, estamos con una creciente, digamos, violencia en todo aspecto en el ámbito de salud, en cuanto a que se ven desbordadas generalmente los hospitales públicos, cada vez tenemos más concurrencia a los hospitales públicos, que se crea o se cree que la atención es espontánea, inmediata, y bueno, muchas veces con esta demanda creciente en cuanto a la atención estamos un poco sobrepasados. Otra cosa que nos estamos viendo también, hablo del Hospital de Rollito y zonas, es el tema del consumo de sustancias que también se ha incrementado y lleva al hospital a contener un área que no está desarrollada, que es el área de salud mental en todos los hospitales. Estoy hablando del Hospital de Rollito, ¿no? Bueno, nuestra idea es irnos, capacitarnos y capacitar a todo el personal que esté a nuestro cargo y que podamos acercarnos a todo médico que lo necesite para guiarlo y acompañarlo en este momento que cada vez más complicado para desempeñar la tarea, ¿no es cierto? Bueno, creo que no me queda mucho más para agregar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu participación y realmente coincidimos con esta cuestión de poder capacitar como pilar fundamental para hacer el cambio en esta temática, en este fenómeno de la violencia sanitaria. El camino que tienen recorrido, tanto en materia legislativa como en poder realizar acuerdos con distintos organismos del Estado provincial, realmente es muy merituoso y es un modelo a seguir lo que han llevado en Córdoba la batalla contra la violencia sanitaria. Yo abro para si alguno de los presentes quiere realizarle alguna pregunta a los disertantes. Pueden levantar la mano o desmutearse. Ángela, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy Ángela Prigione, presidenta del Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción de Santa Fe, digamos Rosario, para que se entienda más, con sede en Rosario. Le quería preguntar a Andrés, a la gente de Córdoba, ahí Paola hizo todo un relato desde el primer taller que hicimos nosotros con episodios muy violentos en las guardias, sobre todo de efectores públicos, hace ya 11, 12 años atrás. Por supuesto que se incrementó al 1000 por 1000 esos episodios, manteniendo los mismos parámetros de todo lo que, de las conclusiones que sacamos en esa junta, por ejemplo, de Córdoba. A nosotros nos cuesta, no solo esta cuestión de formarnos, vemos que el equipo de salud y los médicos estamos muy castigados y saliendo de una pandemia donde nos hemos sentido usados, porque lo puedo decir, porque pensamos que después de una pandemia a lo mejor iba a haber algún tipo de reconocimiento al trabajo médico, y con una violencia social que cruza y atraviesa toda la Argentina, no queda fuera el equipo de salud. Pero justamente los médicos te dicen, no quieren hacer las denuncias, porque es cargarle con algo más, con todo lo que tenemos, con todo el trabajo, ir a exponer, no es grato y no es agradable ir a hacer una denuncia a la fiscalía, acá tenemos centros de denuncias territoriales, y eso también nos dificulta a nosotros.
Desde la Comisión de Violencia del Colegio, desde la Asociación Médica, tratamos esto, de poner el tema, capacitar con la comunicación, que es fundamental, poner en la agenda del Estado que cada esta situación detectamos de lugares de trabajo realmente muy feos, que generan violencia en el equipo de salud, para los pacientes, las salas de espera, las demoras, mayor recurso físico para atender a los pacientes. Con todo eso, cuando tenemos que ir a decirle a los médicos que hagan las denuncias, se nos dificulta mucho y no tenemos estadística por eso. Agradecen el acompañamiento, todo, pero poco y nada quieren ir a meterse en el área legal de hacer con la Fiscalía. En Córdoba, ¿les pasa lo mismo? Eso o en alguna o cualquier otro colega, ustedes allá en FEMEVA, si tienen esa dificultad? Bueno, yo soy integrante nuevo del Observatorio de Violencia, yo hace poco que estoy. Carlos tiene más tiempo, Carlos Amidei, pero nosotros en realidad no tenemos problema con que concurran a la Fiscalía y hagan la denuncia, porque sería el paso previo para darle, digamos, para asesorarlos a través de la parte de Consejo Médico con la parte legal. Por eso es que nosotros, con la creación del observatorio, con la creación hicimos acuerdos con el fiscal general para que el Consejo directamente tenga comunicación directa con el fiscal general, para que a través de él se dé curso a todas esas denuncias que se hacen en las fiscalías. En realidad tenemos centros contravencionales nosotros en Córdoba, que si no son agresiones físicas o amenazas, interviene un ayudante de fiscal. Pero la idea sería que esto lo facilitemos a través de la policía y de la justicia, para que sea más expeditivo y se empiecen a aplicar las leyes que tenemos, ¿no? Las leyes, digamos, detención directa, una agresión física o una amenaza es una detención en forma directa, espontánea. Las contravenciones, hay que esperar la resolución de todo lo que lleva el proceso judicial, pero no tenemos inconveniente en que el médico concurra a la policía y presente su denuncia. Acá hay como mucho miedo, y dicen, me conocen, conocemos a los pacientes, conocemos a los familiares, llego a hacer la denuncia, yo tengo que venir a trabajar todos los días, que es entendible, es totalmente lógico. Por supuesto. Entonces también estamos viendo, hemos buscado que lo haga, que la denuncia lo tiene que hacer él, a lo mejor no él, también hemos hablado con Fiscalía nosotros acá, en donde nos dicen, no es en el momento, puede ser el otro día, que sea el jefe de servicio, que sea el director de la entidad, pero cuesta involucrar muchas veces. Las instituciones públicas se creen que estas son cosas en contra de ellos, porque hacer la denuncia, que tenga que ir el director a hacer la denuncia, hasta que entienden que es por el bien de todos, pero es un camino muy, muy largo y mucha violencia. Yo creo que fundamentalmente es educación. Entonces nosotros estábamos, charlando con el grupo del Observatorio de Violencia, que es importante la cartelería. Lo que yo les explicaba hace un ratito, es decir, nosotros tenemos derechos y obligaciones, y el paciente tiene derechos y obligaciones. Entonces el médico, cumpliendo esas obligaciones que tiene, también puede imponer sus derechos, es decir, tenemos que cumplirlo en tiempo y forma, explicarlo. Creo que cada vez más tiene que haber más comunicación, el médico tiene que explicar más todo lo que va a hacer o lo que no está haciendo y cuáles son las circunstancias. Hay circunstancias donde el paciente o los familiares no lo entienden, pero la idea es esa, capacitar al médico para que explique a los pacientes y podamos poner cartelería en las salas de espera para que también el paciente entienda cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus penas en caso de incumplir cierta forma de comunicarse, ¿no? Perfecto. Ángela, sí comentarte en Provincia de Buenos Aires que tenemos el mismo problema que tienen ustedes en Santa Fe. Los médicos, más que nada de las ciudades chicas de la provincia, las ciudades del sur de la provincia, que son
ciudades muy chicas, tienen temor a denunciar, porque realmente al paciente o al familiar inevitablemente se lo vuelven a cruzar en el hospital o vuelven a atender algún familiar de ese paciente, entonces muchas veces prefieren directamente ni siquiera que la dirección del hospital denuncie. Entonces estamos trabajando en herramientas alternativas a acudir a esa vía judicial de la denuncia. Herramientas alternativas como lo es la mediación sanitaria, para poder protegerlos porque muchas veces ellos se sienten más desprotegidos al hacer la denuncia. Es algo que sí se ve muchísimo. Carlos tiene levantada la mano, le doy el pase, no hay problema. Puedes desmutearte, Carlos, ¿cómo estás? No, estás muteado, Carlos. Ahí está. Ahora. Buenas, hola Sofía, ¿cómo estás? Hola a todos. Un gusto realmente de poder participar. Me pareció la síntesis que hicieron ambos colegas me pareció muy interesante. Contarles un poquito, digamos, en respuesta a lo mejor a lo que preguntaba recién la doctora, la presidenta de Santa Fe, que nosotros desde el año 2014 estamos con el repórtelo. El repórtelo es eso que mostró recién Andrés. Es un icono dentro de la página web del Consejo de Médicos, que hemos tenido distintas dificultades porque durante este tiempo, desde el 2014 hasta la fecha, se migró de plataforma dentro del Consejo de Médicos, la plataforma informática, lo que hizo que la planilla que nosotros teníamos montada, que era con, digamos así, todas respuestas digitalizadas, ¿no es cierto?, que nos daban para poder ir haciendo estadística, pasó a ser analógica totalmente, ¿no es cierto? Y ahora estamos componiéndola, Tenemos alrededor de 500 reportes desde el año 2000. Señalaba Andrés recién, el aumento que hemos tenido de reportes post pandemia, coincidiendo con lo que decías vos, doctora, recién. Post pandemia todos pensábamos que iba a ser todo más tranquilo. Durante la pandemia fue terriblemente agresivo, colegas que no los dejaban entrar a los edificios porque tenían miedo que los contagien, a algunos inclusive les llegaron a destrozar el auto. A otro colega, el primer contagio que hubo en un geriátrico, lo denunciaron penalmente, ¿no es cierto? Y estuvo a punto de caer a la cárcel, ¿no es cierto? Porque él había ido a atender con el COVID, sin saber que tenía COVID, ¿no es cierto? Así que bueno, esto entre otras de las cosas. Pero dentro de esos casi 500 reportes, nosotros coincidimos mucho con lo que dijo la primera expositora en cuanto a lo que son las causales. La comunicación, sin lugar a dudas, es una de las causales más importantes, pero también la organización de los sistemas de salud, la accesibilidad, las largas esperas. Esto de las largas esperas, en todos lados, ¿no es cierto?, siempre ha provocado muchos problemas. La falta de comunicación de las noticias desagradables, y lo que sí a nosotros nos cambia un poquito con respecto a lo que presentó la doctora, es que nosotros tenemos que la mayor cantidad de agresores son los familiares, no los pacientes. Estamos a punto, como les digo, de poder traducir esta información en información estadística, lo estamos haciendo procesar estadísticamente. Cuesta un poco porque toda esa información es analógica. Pero como dijo Andrés, a nosotros nos permitió ese reporte acceder a cada uno de los colegas, los llamamos por teléfono, hablamos con ellos. Vemos que los tratamos de contener, pero además de eso, ¿no es cierto?, tratamos de obtener más información y siempre queremos saber cuál es el apoyo de tipo institucional que tienen, cómo las autoridades han brindado el apoyo o no, y siempre que hay que hacer alguna toma de decisión respecto de denuncias y esas cosas, sugerimos que lo hagan las autoridades hospitalarias. Ahora hemos llegado a una situación en la cual muy favorable para nosotros, que los mismos colegas le dicen a los colegas agredidos, reportalo al consejo porque ellos se van a comunicar con vos. Entonces también eso ha hecho que aumente
los reportes. No sé si está normal la comunicación, porque se escucha perfecto. Sí, Carlos, se escucha perfecto. Se me canceló la pantalla. Estoy con el celular porque estaba con corte de luz hasta las 9. Se te ve bien, se te ve bien. Hasta las 7 y pico. Bueno, entonces, la verdad que el camino andado, ¿no es cierto? Sí, prácticamente incluye también, además de eso, la visita a casi todos los hospitales de acá de Córdoba, inclusive los hospitales del interior. Hemos ido en varias oportunidades y siempre hemos tratado de hacer hincapié fundamentalmente en las cosas que nosotros podemos, ¿no es cierto?, manejar, que son las que están en nuestro poder, o sea, las que nosotros podemos, la comunicación, la mejora de los servicios, es decir, la oferta de servicios, la accesibilidad, es decir, todo eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a querer modificar al violento porque viene drogado o porque viene en estado de ebriedad o lo que fuera, eso va a ser más difícil. Para eso tenemos que tener mecanismos de barrera, pero no son modificables dentro de lo que es el plan de prevención. Y así, en ese plan de prevención, hemos llegado también a propiciar, a través del Ministerio de Salud, que nos ha costado bastante porque, bueno, son cuestiones de tipo política, ¿no es cierto? Es decir, la formación de observatorios en cada uno de los hospitales. Por el momento están en formación el del Hospital Córdoba y está en formación el del Hospital Misericordia, que son dos hospitales muy grandes, ¿no es cierto? Y sobre todo en el Misericordia está en una zona muy álgida que tienen muchos casos de violencia. Bueno, yo eso quería un poco para tratar de compartir con ustedes nuestra experiencia, y hemos tenido un apoyo muy grande por parte de la nueva Junta Directiva que ha fundacionado este observatorio y lo ha hecho, ¿no es cierto? Es decir, como dijo Andrés, vino el subjefe de policía, el ministro de Seguridad, el fiscal general de la provincia, porque una de las cosas que tenemos es que no puede ser que después de una agresión, ¿no es cierto?, es decir, no haya ningún tipo de consecuencia para el agresor. En las agresiones físicas muy violentas y todo esto, es decir, los han llevado presos, ¿no es cierto?, los han detenido, mejor dicho, no llevado presos. Pero en las otras agresiones, que también son muy violentas, no ha habido ninguna consecuencia. Entonces nosotros dijimos, fiscal general, nos gustaría ver a un agresor pintando una escuela durante 3 semanas. Nos gustaría verlo barriendo una plaza, no sé, haciendo alguna tarea comunitaria para que en el mismo barrio vean de que no es gratuito agredir al equipo de salud. Bueno, eso quería comentarles. Bárbaro. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Yo me quedo con esto que decías, que los propios médicos hoy ya entre ellos se van diciendo llamá, y esto habla del trabajo que vienen haciendo, porque eso realmente es... cuando ya entre los mismos profesionales se pueden ir entre ellos pasando la data de que acá te van a atender, acá te van a escuchar, acá te van a dar una mano, es genial. Realmente los felicito con eso. Sí. A nosotros en FEMEVA, en la provincia de Buenos Aires, esto nos está costando un montón y vamos de a poco con esto, con ir fomentando la cultura del reporte, porque básicamente es eso, es fomentar esa cultura. Bueno, vamos a ir dando por finalizada esta mesa, agradecerles a los participantes que pudimos hacer que realmente esta sea una mesa federal y la idea es poder el año próximo aumentar la cantidad de gente que represente a las distintas provincias y poder hacer otro nuevo foro y otro nuevo encuentro, y en el medio ir trabajando en conjunto, porque vemos que las 3 provincias estamos trabajando de la mano en la misma temática y con distintas modalidades, pero todos encaminados hacia el mismo sentido. Queriendo tener datos, queriendo tener trabajando con observatorios, con números, con datos concretos. Así que es un placer haber compartido esta tarde. Gracias a quienes se conectaron para participar de esta mesa, y va a quedar grabada y se va a subir
al canal oficial de FEMEVA en YouTube, así que quien lo quiera ver, allí va a estar disponible. Muchas gracias a todos nuevamente. Adiós. No, gracias a ustedes, buenas noches. Saludos, Chao, gracias. gracias. Buenas noches.